Argentina, 25 de febrero de 2026. Hoy trataremos la inminente apertura de sesiones del Congreso y decisiones ministeriales clave. Las curiosas contrataciones cotidianas para mantener funcionando el engranaje público. Las auditorías financieras a diversos partidos políticos tras las últimas elecciones y lo que el registro de dominios de Internet revela sobre los proyectos de la sociedad. Es un volumen de información bastante denso a simple vista. Ok, vamos a desgranar esto, porque resulta verdaderamente fascinante comprobar cómo los movimientos administrativos y legales trazan una radiografía perfecta de un país en un día cualquiera. A simple vista, claro, podría parecer una montaña de textos áridos, fechas, resoluciones. Pero si se presta la debida atención, lo que emerge es un retrato vivo. Es como, no sé, observar las venas de una nación latiendo en tiempo real. Y el reto aquí es precisamente hacer ese cambio de perspectiva. Si observamos el panorama general, nos damos cuenta de que la burocracia no es solo papeleo interminable acumulado en escritorios grises. Es el reflejo directo de las prioridades, la logística y la vida misma de una nación. Totalmente. Detrás de cada decreto gubernamental, de cada licitación de compra o de cada expediente judicial, hay una intención, una necesidad o un derecho que se está gestionando en ese preciso instante. La invitación para quienes nos escuchan es a prestar atención a los pequeños detalles, porque es ahí, en esa aparente monotonía burocrática, donde realmente se toman las decisiones que estructuran el día a día de toda la sociedad. Pues para empezar a ver esos engranajes en movimiento, vamos a centrarnos en la maquinaria gubernamental y legal. Hay un documento que destaca con bastante energía, el Decreto 1072-2026. Este texto aborda un pilar institucional clave, la fijación de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Un evento central del año político. Exacto. Está firmado por el presidente Milei y por Manuel Adorni y establece la fecha para el próximo 1 de marzo. Pero fíjate que hay un detalle muy específico que no pasa desapercibido: el horario. El artículo 1 señala las 21:00 horas para el inicio del acto. A ver, no es un horario administrativo habitual de mañana, ni siquiera de media tarde. ¿Qué impacto institucional busca un horario así? Bueno, es un movimiento muy calculado. El horario de las 21 horas transforma un evento netamente institucional, que tradicionalmente podría pasar desapercibido para gran parte de la población trabajadora, en un acontecimiento de máxima audiencia. Al desplazar la apertura de sesiones al horario estelar nocturno o el prime time televisivo, se busca maximizar el alcance del mensaje. Ya, espera, pero al hacerlo de noche, ¿no se corre el riesgo de convertir un acto formal de rendición de cuentas legislativa en un mero espectáculo televisivo? Es un debate muy válido, la verdad. Por un lado, la espectacularización de la política es un fenómeno global innegable, pero por otro, desde un punto de vista puramente comunicacional, asegura que la mayor cantidad posible de ciudadanos, ya en sus hogares tras la jornada laboral, puedan sintonizar la transmisión en directo. Lo fascinante es que un simple decreto, compuesto por apenas unas líneas de texto legal, tiene el poder de organizar y dictar el ritmo político e incluso los horarios de las cadenas de televisión de toda la nación. Vale, entiendo el punto del alcance. Y supongo que esta gran maquinaria institucional no se detiene únicamente en los grandes eventos televisados, claro. En absoluto. En paralelo a esos focos mediáticos, el engranaje sigue girando con movimientos internos que son menos vistosos pero fundamentales para el organigrama del Estado. Por ejemplo, encontramos el Decreto 106-26 que oficializa la designación del subsecretario de Relaciones con las Provincias, o diversas resoluciones firmadas por figuras como Diego César Santilli en el Ministerio del Interior y Alejandra Susana Monteoliva en el Ministerio de Seguridad. Claro. Son los ajustes diarios, las piezas del motor que hay que engrasar para que la estructura operativa no colapse. Es como si estuviéramos viendo simultáneamente la fachada majestuosa del edificio y a los obreros en los cimientos asegurando las tuberías. Y hablando de responsabilidades fundamentales del Estado, hay otro tema crucial en el ámbito de la salud pública y los derechos ciudadanos que me ha llamado mucho la atención. ¿A qué te refieres exactamente? Hay un aviso oficial del Ministerio de Salud sobre una causa judicial colectiva muy relevante. Está caratulada, es decir, titulada o registrada oficialmente en los juzgados como Asociación Civil La Ciega contra Ministerio de Salud de la Nación sobre prestaciones médicas. Ah, sí, el expediente de La Plata. Ese mismo.
Según se detalla, tramita en el juzgado en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal número 2 de esa ciudad y verse específicamente sobre las prestaciones médicas para la interrupción voluntaria del embarazo, o IVE, en el sistema de salud pública del país. Ahora, mi duda es, ¿por qué un ministerio publica activamente un aviso sobre un juicio que en teoría va en su contra o le exige acciones? Es una pregunta excelente, y es vital analizar este punto con absoluta neutralidad para comprender cómo funciona la justicia. El objetivo de la publicación de este aviso por parte de la Dirección de Asuntos Judiciales no es un posicionamiento político, es un acto puramente administrativo y de garantía de derechos procedimentales. Garantía procedimental. Explícame eso de forma más sencilla. A ver, se trata de un juicio colectivo. Cuando una asociación civil demanda al Estado en nombre de un colectivo amplio, la ley obliga al Estado a informar a la población sobre la existencia de ese litigio. Básicamente se está comunicando a cualquier persona gestante que pudiera considerarse afectada por las políticas de prestaciones médicas o que tenga un interés legítimo en esta causa en particular, que dispone de un plazo de 30 días corridos para presentarse formalmente ante el juzgado. Vale, o sea que es una forma de decirle a la gente, ojo, se está debatiendo esto que os afecta y tenéis la puerta abierta para participar. Así es. Demuestra cómo los canales oficiales funcionan, de manera muy mecánica, si quieres, para asegurar que la ciudadanía conozca de forma transparente sus ventanas legales de participación. Especialmente en temas de alto impacto colectivo, se debe garantizar el derecho a ser escuchado en procesos que involucran políticas de salud pública. Me parece una muestra clarísima de cómo la fría burocracia canaliza algo tan vivo como la participación ciudadana. Pero fíjate, dejando a un lado los juzgados y los decretos presidenciales, me gustaría entrar en algo que, francamente, siempre resulta revelador: la gigantesca lista de la compra del Estado. Porque un país no solo legisla, también necesita comprar suministros constantemente para operar. La logística estatal es un mundo en sí mismo, sin duda. Y los contrastes son fantásticos. Por un lado, vemos la licitación pública de la Armada Argentina para adquirir textiles destinados a las habitaciones de internación del Hospital Naval Pedro Mayo. Sábanas, mantas, uniformes. Por otro lado, tienes al Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación e implante, el INCUCAI, solicitando mediante otra licitación la compra de reactivos hiperespecíficos para sus laboratorios. Material muy sensible. Muchísimo. Y casi al mismo tiempo, la Intendencia Naval de Mar del Plata abre un proceso para adquirir toneladas de frutas y verduras frescas para el primer trimestre del año. Muestra un abanico logístico impresionante. Para que nos hagamos una idea del volumen, el Estado tiene que alimentar, vestir, curar y equipar a cientos de miles de personas todos los días. Es abrumador. Pero aquí es donde encuentro el detalle que más me fascina, porque a veces las solicitudes revelan la cotidianidad más absoluta, casi doméstica, de las oficinas gubernamentales. Hay un expediente originado en la Secretaría General de la Presidencia para la zona de retiro que es deliciosamente terrenal. Abren un proceso de compra para la provisión de café en grano, azúcar en sobres, edulcorante y, atención al detalle, solicitan máquinas de café entregadas en comodato. Ah, claro. Para aclarar el término legal, entregar en comodato significa que las máquinas se ceden o se prestan al Estado. O sea, no las compran. Exacto, no las compran en propiedad. La empresa proveedora las instala gratuitamente como parte del acuerdo, y el Estado simplemente se compromete a comprarles el café y los insumos. Es una práctica muy común en el sector privado corporativo. Lo cual humaniza muchísimo a la institución. Detrás de los grandes debates nacionales, resulta que la maquinaria burocrática está compuesta por miles de oficinistas que, literalmente, necesitan su dosis de cafeína para poder redactar el siguiente decreto. Es un gran apunte. Si conectamos estas compras aparentemente menores con una visión más amplia, revelan la indispensable dualidad del Estado. Hacen notar la inmensa brecha entre el mantenimiento de lo cotidiano y la ejecución de lo altamente complejo. ¿A qué te refieres con lo altamente complejo en este contexto? A que para que un organismo funcione, necesita desde adjudicar el servicio de limpieza para la Casa de Moneda o comprar carne para un hospital nacional, hasta firmar contratos de enorme sofisticación técnica. Por ejemplo, en estas mismas contrataciones vemos a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Sí. Están lanzando una invitación para contratar consultores expertos en mecanismos digitales de regulación en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Madre mía, vaya salto. De contar sobres de azúcar a diseñar regulación digital avanzada. Ese es el punto.
El Estado es de forma simultánea el mayor consumidor de manzanas, el mayor consumidor de café en grano, el mayor cliente de servicios de mantenimiento y a la vez el principal demandante de las mentes más brillantes en regulación tecnológica. La amplitud de sus necesidades es simplemente asombrosa. Gestionar ese nivel de diversidad en el presente debe ser un dolor de cabeza logístico constante. Pero fíjate que gestionar el pasado no parece quedarse atrás. Hablemos de la limpieza histórica y el peso del papel. Entrando de nuevo en el ámbito judicial, resulta verdaderamente impactante leer una orden reciente de destrucción masiva de expedientes emitida por el Archivo General del Poder Judicial de la Nación. La purga de archivos siempre es un tema sumamente delicado. Delicado y masivo. Hablamos de legajos provenientes de juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial, tribunales civiles y comerciales federales y juzgados de trabajo. Lo que realmente choca son las fechas. Se van a destruir documentos físicos que datan desde 1936 hasta el año 2015. 100 años de historia, casi. Décadas enteras de litigios, quiebras de empresas, sentencias y conflictos laborales que terminarán convertidos, literalmente, en papel triturado. 1936 es la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Entiendo perfectamente el impacto que produce escuchar eso, pero esto plantea una cuestión organizativa ineludible que afecta a cualquier burocracia antigua: el problema del espacio físico. Las infraestructuras del Estado no son elásticas. No se puede almacenar indefinidamente en estanterías cada folio, cada recibo y cada citación generada por el sistema judicial a lo largo de un siglo. Existe una necesidad puramente pragmática de purgar la memoria administrativa para hacer lugar al presente. Lo entiendo a nivel práctico, pero ¿no te da un poco de vértigo pensar en la cantidad de microhistorias de la vida cotidiana de la gente de mediados del siglo XX que se pierde para siempre con esa destrucción? Da vértigo, sin duda. Pero no es una destrucción ciega ni inmediata. El sistema jurídico contempla precisamente que la historia, la investigación y los derechos individuales importan. Por eso, antes de enviar nada a la trituradora, se publica este aviso y se otorga un plazo legal de 30 días. ¿Y quién va a reclamar un expediente comercial de hace 90 años? Te sorprendería. Si un historiador está investigando el tejido industrial de los años 40, o un investigador académico, o incluso un familiar rastreando patrimonio, puede justificar lo que se llama un interés legítimo ante la Corte Suprema. Si lo demuestran en ese plazo, tienen la potestad de rescatar y salvar un documento específico de la destrucción. Es un mecanismo diseñado para mantener un equilibrio, por muy delicado que sea, entre la eficiencia del espacio físico y la preservación de la memoria histórica. Un equilibrio difícil, desde luego. Y hablando de equilibrios y del escrutinio de los procesos, hay otro tema crucial para la salud democrática que aparece reflejado hoy: las auditorías de campaña. Se han publicado los avisos sobre el control de los informes finales de recursos y gastos correspondientes a las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. Específicamente para la categoría de diputados nacionales, si no me equivoco. Así es. Y se detallan procesos de auditoría para una variedad enorme de fuerzas políticas en distintos distritos. Aparecen notificaciones para agrupaciones como Fuerza Patria en Buenos Aires y Neuquén, Más por Neuquén, el Partido Convicción Federal en San Juan, y también agrupaciones como el Movimiento Socialista de los Trabajadores o el Partido Nueva Izquierda. Es un abanico ideológico completo. Y ese nivel de detalle público es un testimonio excelente de la institucionalidad en acción. Lo destacable aquí es cómo la normativa, concretamente la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, no hace distinciones. Se aplica con total ecuanimidad a todo el espectro político. Las auditorías abarcan desde fuerzas de la izquierda tradicional hasta formaciones de otros cortes ideológicos más conservadores o regionalistas. Absolutamente todos deben rendir cuentas de cómo, cuándo y en qué gastaron el dinero electoral. Pero a nivel práctico, ¿hasta qué punto funciona esto? Quiero decir, ¿publicar un aviso diciendo que se están auditando cuentas garantiza realmente la transparencia? La garantiza mediante el mecanismo que activa. Lo verdaderamente importante de este proceso de transparencia no es solo que un juez electoral revise los papeles a puerta cerrada en su despacho. La justicia electoral informa explícitamente que cualquier ciudadano tiene un plazo de 30 días para acceder a la página web oficial. Allí pueden revisar pormenorizadamente los gastos y los recursos declarados por cualquiera de estas agrupaciones políticas. Vale, entiendo. O sea, si yo como ciudadano detecto que un partido declara haber gastado muy poco en cartelería, pero mi ciudad estaba empapelada con sus caras, ¿puedo hacer algo? Exacto.
Si encuentras inconsistencias o tienes pruebas que contradicen el informe, puedes presentar observaciones formales ante el tribunal. Más allá de cuánta gente realmente se siente frente al ordenador a revisar estos balances de campaña, lo vital es la existencia del mecanismo. Es una invitación directa a la ciudadanía para ejercer un control activo. La simple posibilidad de ser escrutado públicamente por cualquier vecino actúa como un elemento disuasorio clave frente a irregularidades. Ese nivel de acceso digital a la información gubernamental nos conecta de forma inmejorable con el último punto que vamos a tratar. Porque si hay un lugar donde la sociedad deja su huella, su creatividad y sus intenciones de forma masiva hoy en día, es en Internet. Vamos a explorar las altas del registro de dominios de Internet en Argentina, los dominios terminados en .ar. Es un archivo fascinante. Leer esta extensa lista es como abrir una ventana directa a la mente, los emprendimientos y los sueños de los ciudadanos en tiempo real. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque es un cambio de escala muy marcado. Pasamos de las altas esferas gubernamentales, los decretos ministeriales y los tribunales federales, a la iniciativa pura y dura de la gente de a pie. Y los ejemplos que nos encontramos son tan variados como reveladores. En la sección de nuevas altas vemos registros que claramente apuntan a la innovación tecnológica y los negocios, como Aeroclub App o un muy profesional Notebook Labs. Luego están aquellos que nos hablan de la vida comercial tradicional y los servicios de proximidad. Nombres como Abogado Ushuaia o Aires de Chilecito, que inmediatamente nos ubican en una geografía concreta y nos dicen que hay un negocio local operando ahí mismo. Es el mapa comercial del país dibujándose día a día en servidores. Pero lo que más me atrapa no son las empresas, sino los dominios que destilan una humanidad desbordante, proyectos profundamente personales o artísticos. Tenemos iniciativas que suenan a exportación apasionada, como Frutos del Mundo. Pasamos por un dominio que parece un proyecto musical o quizá una obra de teatro sumamente visceral, llamado Fuck You, el último show. Un nombre contundente. Bastante. Hasta llegar, de repente, a la ternura absoluta de un registro familiar y privado, el entrañable dominio Nos Casamos Belú y Rodri. Es maravilloso hacer el esfuerzo de sintetizar todo esto sociológicamente. A lo largo de nuestro análisis de hoy, las primeras secciones nos mostraron el inmenso macrocosmos del Estado. Veíamos las aperturas de sesiones, el Congreso en horario de máxima audiencia, los juicios colectivos sobre salud, las compras de toneladas de comida y las auditorías de grandes campañas políticas. Eran los movimientos lentos y pesados de la gran maquinaria nacional. Sin embargo, este registro de dominios web nos revela el microcosmos más íntimo del individuo. Y el Estado ahí simplemente observa y anota, ¿verdad? Exactamente. Detrás de cada uno de esos dominios hay un titular con su número de quit. Para que nos hagamos una idea, el quit es la identificación fiscal, el equivalente al NIF o CIF de una empresa o un autónomo en España. Ya sea que lo registren a través de empresas intermediarias de alojamiento web como datatech.com, SRL, o mediante ciudadanos particulares haciendo el trámite desde su casa, cada dominio representa una pequeña semilla. Una semilla que puede ser cualquier cosa. Efectivamente. Puede ser el inicio de un ambicioso emprendimiento agrícola, la oferta de un bufete de abogados en el sur del país, el lanzamiento de una banda de música indie, o simplemente ve Luis Rodri organizando las confirmaciones de asistencia para su boda. Y el rol del Estado aquí, canalizado a través de la Dirección Nacional del Registro Oficial, experimenta un cambio radical. Ya no es el legislador que impone normas, ni el gran comprador que mueve millones en licitaciones. Se convierte simplemente en un administrador neutral, alguien que toma nota, asigna una dirección técnica y proporciona la plataforma legal para que la sociedad desarrolle su propia narrativa en el inmenso océano del ciberespacio. Me parece un resumen fantástico de este recorrido analítico. Hemos hecho un viaje tremendamente ameno y profundo a través de la burocracia que rige nuestro entorno. Empezamos en los solemnes pasillos del Congreso, fijando el reloj a las 9 de la noche para intentar captar la atención del país entero. Descubrimos que las oficinas gubernamentales en retiro necesitan desesperadamente mantener fluyendo el café en comodato para no paralizarse. Debatimos sobre el impacto de enviar a la trituradora los conflictos comerciales y civiles de 1936,
Analizamos por qué es vital que cualquiera de nosotros pueda revisar los balances financieros de los partidos de todo el espectro político y terminamos esbozando una sonrisa al imaginarnos la página web de la boda de Belu y Rodri alojada en un servidor oficial. Es un ecosistema apabullante donde lo grandioso y lo cotidiano coexisten en el mismo boletín. Ha sido un placer desglosar todas estas capas administrativas hoy. Y, sin embargo, quiero dejar una última reflexión sobre uno de los mayores contrastes que hemos analizado hoy. Hemos visto cómo el sistema burocrático actual tiene la capacidad de registrar y archivar absolutamente todo lo que hacemos en el mundo digital hoy en día, desde la comida de un hospital hasta un dominio web matrimonial. Sin embargo, al mismo tiempo, acabamos de presenciar la orden de destruir expedientes físicos en papel que datan de 1936 por pura falta de espacio. Esto plantea una gran pregunta para el futuro. En una era donde nuestra huella es abrumadoramente digital y efímera, ¿qué quedará realmente de nuestra memoria burocrática dentro de 100 años? ¿Comprenderán los historiadores del futuro cómo era nuestra sociedad a través de estas licitaciones y dominios de Internet? ¿O todo este gigantesco océano de datos se perderá al apagar un servidor, dejándonos sin historia?